Muy buen día nuevamente a todos ustedes. Corresponde ahora analizar el tema del daño o continuar el análisis del tema del daño. Hemos visto que el problema del daño tampoco, bueno, es su dificultad de definir también. Hemos visto que existen teorías diferentes. Hemos podido analizar la teoría de la diferencia en nuestra anterior clase, que establece que el daño va a ser aquella diferencia existente entre el patrimonio que efectivamente una persona tiene y el patrimonio que debería tener de no haberse suscitado el daño, ¿no? Hemos visto que esto se critica porque no se toma en cuenta varias peculiaridades que puede darse en cada caso y que incluso puede generar riqueza de la víctima, ¿no? Pero vamos a revisar un poco más a fondo y vamos a tratar de definir ya qué implica el daño. El daño va a estar íntimamente relacionado con el hecho dañoso, pero no solo con el hecho dañoso, es decir, no solo con el acontecimiento, el actuar, o no solo con la acción u omisión que genera el daño, ¿no? Sino también con las consecuencias, tal cual vamos a revisar. Hemos intentado entonces definir, hemos visto que la jurisprudencia española inclusive reconoce esto de la teoría de la diferencia. Nuestra jurisprudencia lamentablemente no ha desarrollado de manera clara no es esta temática del daño, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué podemos decir respecto al daño? En primer lugar, el daño implica un menoscabo, ¿ya? Es decir, va a implicar la reducción de las facultades jurídicas que tiene una persona para disfrutar de un bien patrimonial o extrapatrimonial. Todos nosotros, por derecho, o sea, según la ley, según la Constitución inclusive, contamos con ciertos derechos específicos que por obra del intelecto son considerados bienes jurídicos, ¿no? Es decir, nosotros no podemos ver específicamente el derecho al honor, nosotros no podemos ver específicamente nuestro derecho al nombre, a menos que lo escribamos, y si lo escribimos simplemente es un símbolo, ¿no? De lo que es nuestro derecho al nombre. Entonces, tenemos ciertas facultades, ciertos bienes que nos da la ley, y esos bienes muchas veces se ven dañados, ¿no? Se ven afectados y bueno, generando un daño y una consecuencia jurídica contra el agente del daño, ¿no? Alguien está, creo, con su micrófono encendido. Aquí está, le vamos a silenciar. Listo. Entonces, ¿qué podemos decir? Este daño resulta indispensable para, para establecer la responsabilidad de una persona. Y es un fundamento de la responsabilidad civil cuando de forma ilícita es causado por alguien diferente de la víctima. Para que exista responsabilidad, en materia civil, debe existir daño. En materia penal, nosotros sí podemos hablar de responsabilidad por riesgo. Ojo, sí hay. Por ejemplo, el tipo penal, es decir, el delito de conducción peligrosa. En el delito de conducción peligrosa, nosotros estamos ante un caso en el cual no se ha producido un daño, pero sí se ha producido un riesgo y se genera la responsabilidad. Pero nosotros estamos tratando ahora la responsabilidad civil. Y en la responsabilidad civil tiene que existir efectivamente un daño, ¿ya? Tiene que ser un daño cierto. Y es indispensable. Para que exista la responsabilidad civil, se necesita antijuridicidad del hecho, en primer lugar, lo que ya hemos llevado en la primera clase del análisis del daño, es decir, que tiene que tratarse de una omisión o una acción antijurídica, ¿no? Tiene que existir además el daño, es necesario. Tiene que existir un nexo causal, es decir, que tiene que haber una unión lógica y una unión comprensible y una unión real también entre el hecho mismo
y el agente del daño, ¿no? Entre el hecho dañoso y el agente del daño. Tiene que haber un nexo de causalidad. Por otro lado, tiene que haber criterios de imputación, ¿no? Tiene que haber criterios de responsabilidad o factores de atribución. Hay factores de atribución objetiva. Muchas veces la ley establece parámetros para establecer cuándo una persona es o no responsable, sin necesidad de acudir al problema de la, bueno, sin necesidad de acudir a la culpabilidad. Pero en los sistemas de responsabilidad subjetiva se necesita y es necesaria la determinación de la culpa. ¿Ya? Nosotros vamos a analizar ciertos casos que se han dado en Bolivia, pero una vez que terminemos todos estos temas, van a ver que hay algunos casos, bueno, interesantes, ¿no? Creo que a algún grupo ya le pasé, también hay una sentencia, por ejemplo, sobre daño que hubiese provocado una publicidad, ¿no? De una empresa de cosméticos. Es muy interesante eso. Vamos a ver que hay nomás ciertos casos acá que se han dilucidado, pero que lamentablemente no han generado doctrina mayor, ¿no? sobre la teoría de la responsabilidad, sobre cómo podemos calificar los daños, sobre si los daños, qué sé yo, sobre si se pueden compensar, sobre el hecho de la víctima, ¿no? Que recibe un bien y que al final puede enriquecerse o no, y diferentes vicisitudes que vamos viendo en la doctrina. Ustedes serán quienes en su momento, cuando sean abogados, ya aplicarán estos aspectos, ¿no? El daño, entonces, es una parte indispensable para que exista responsabilidad, al menos en materia civil. En materia penal hay ciertos casos en los que el riesgo puede constituir puede llegar a constituir responsabilidad. En la lesión a un interés protegido, es la lesión, perdón, a un interés protegido. En lo jurídico, el daño, entonces, es necesariamente un elemento del ilícito. Es un menoscabo efectivamente sufrido por la víctima. Si tuviéramos que definir lo que es el daño, tenemos que comprender estos aspectos. Implica un menoscabo no solo material, sino también moral. La siguiente clase nosotros vamos a hacer un análisis del daño moral. Hoy vamos a abocarnos únicamente al daño material o patrimonial que pueda darse. ¿Ya? Entonces, el daño requiere implicar un menoscabo, es decir, una disminución a los derechos patrimoniales de una persona o a los derechos de la personalidad de una persona. Entonces, es así que se habla incluso hasta de daño biológico cuando se daña el cuerpo de una persona, según la doctrina italiana, ¿no? Y sería supuestamente, se debate si los daños realizados a la integridad física de una persona son o no son daños materiales. Al final, la doctrina italiana establece que estos daños, denominados daños biológicos, sí terminarían siendo daños materiales. Eso ya lo vamos a ver en un momento más. Entonces, para que exista daño, el menoscabo tiene que ser material o moral. Necesitamos además, ahorita vamos a ver ciertas características. El daño además comprende la disminución de bienes patrimoniales existentes, ¿no? Va a comprender dos ítems muy interesantes, que son el daño emergente y el lucro cesante. Es decir, la disminución de los bienes patrimoniales existentes, porque el daño genera también cierto menoscabo patrimonial directo. Qué sé yo, un ejemplo, si es que un animal, por ejemplo, de un ganado, si es que un buey termina destruyendo, qué sé yo, pasando encima de un auto y rompiendo ciertos accesorios del automóvil, o pasa al lado del automóvil y termina destruyéndolo, entonces termina pues existiendo efectivamente una disminución patrimonial porque se están destruyendo los bienes, ¿no? Que son avaluables en dinero de la persona que sería la víctima. Pero además implica las ganancias que se dejan de obtener, que se denomina el lucro cesante. En un momento más vamos a ver ciertos
Vamos a analizar un poquito más esto. Tiene que lesionar un bien jurídicamente tutelado. Es decir, que la ley tiene que proteger aquel bien que se ha dañado, ¿no? Por ejemplo, uno no podrá decir, no podrá pedir el resarcimiento del daño de su cultivo de hoja de marihuana, por ejemplo. Imagínense, estamos ante una sustancia controlada y prohibida, entonces no es un bien digno de tutela jurídica. La ley no lo está protegiendo. Entonces, si se lesiona esto, no se va a dar lugar a la reparación, ¿no? Es decir, al resarcimiento, a la responsabilidad, de manera que diremos de manera genérica. Entonces, el daño, además de implicar el evento, es decir, el momento en que se genera el mismo, es decir, ese menoscabo, además de implicar la lesión al interés jurídicamente tutelado, comprende una consecuencia, es decir, el daño emergente y el lucro cesante, y además del daño moral que pueda generar. Consiste entonces en una valorización, el daño va a ser una valorización general de una situación nueva y desfavorable propiciada por el evento. Es decir, el daño comprende tanto el hecho que se ha suscitado y que ha generado un menoscabo, es decir, si alguien, por ejemplo, en un partido de fútbol ha obrado de manera, qué sé yo, culposa, realizando un barrido demasiado, se barre ante uno de los jugadores de manera que genera una lesión, el hecho dañoso es un elemento, o sea, el hecho, la barrida misma es parte del daño, pero también es parte del daño la consecuencia negativa de esto. Es decir, el daño emergente. En primer lugar, se tienen que pagar ciertos gastos médicos, ¿no? Y el lucro cesante. ¿Cuánto tiempo esa persona que ha sido lesionada va a dejar de trabajar? El daño moral. Probablemente esta persona sienta cierto arrebato, cierto sufrimiento, tal vez era un profesional, un futbolista que ya iba a ser profesional en el futuro, por ejemplo, ¿no? O a ver, si tuviéramos que dar algún otro ejemplo, un accidente de tránsito, podemos hablar de un accidente de tránsito en el cual fallece una persona, ¿no? El hecho dañoso, es decir, el daño va a estar compuesto por el hecho mismo, es decir, el momento en que se atropella a una persona, pero también las consecuencias negativas. El daño emergente obviamente va a perderse la vida de una persona. La jurisprudencia española ha considerado que el daño emergente van a ser los gastos fúnebres que se puedan dar y el lucro cesante. No necesariamente va a haber un lucro cesante, eso ya va a depender de los tribunales, pero sí va a existir un daño moral. ¿A quiénes? A los familiares de esa persona y ya ellos, por el sufrimiento, por el daño a los sentimientos mismos, ese es el daño moral, se les remunera, pero el problema es que no es cuantificable, ¿no? ¿Cuánto vale el sufrimiento de la gente? Es muy interesante por eso este tema del daño, ¿no? Y entonces implica tanto el hecho mismo como las consecuencias, porque el daño va a provocar que el patrimonio disminuya en primer lugar. Y en segundo lugar, que el patrimonio ya no tenga los mismos ingresos que tenía anterior al hecho dañoso. Entonces, el daño comprende todos esos elementos, si tuviéramos que definirlo, ¿no? Puede ser un menoscabo moral o material, implica daño emergente y lucro cesante, y debe lesionar un bien jurídicamente tutelado. ¿Cuáles son las características? A ver qué nos dice este dinosaurio. Tenemos ciertas características que el daño tiene que cumplir para ser tal, ¿no? Y es un autor, José Lobón Sánchez, quien nos va a aclarar cuáles son. El daño, para ser tal, para ser indemnizable, tiene que ser cierto. Es decir, que tenemos que estar efectivamente ante una lesión material. Para aspirar a una reparación, para que se repare un daño, tiene que haber una lesión material. No puede tratarse de un evento hipotético, ¿no? No puede tratarse de una eventualidad,
No puede tratarse de un, ah, no puede tratarse de un peligro, no puede tratarse de un riesgo simplemente. El daño además tiene que ser probable. ¿A qué nos referimos con esto? Tiene que existir prueba del daño necesariamente. Pero nuestra jurisprudencia, como vamos a ver, reconociendo la doctrina, en el caso del daño moral es muy difícil probar. ¿Cómo probamos que una persona se encuentra, o bueno, ha sufrido bueno, sufre o no? ¿No? ¿Cómo sabemos si eso sucede? Y ojo, no hay que confundir el daño moral con el daño psicológico. Yo ya voy a subir las diapositivas sobre esto, yo creo esta noche a más tardar, sobre el daño extrapatrimonial, y ahí van a poder ver la diferencia entre el daño moral y el daño psicológico, y no es lo mismo. Entonces, es complejo. Y al final establece la jurisprudencia que en los casos en los cuales exista una vulneración a la persona o a los derechos de la personalidad que están establecidos en nuestro código, ustedes esos los van a llevar en la siguiente materia de derecho civil personas, que les toca el siguiente semestre. Entonces, van a ver que en esos casos los tribunales han establecido que el solo daño material ya implica un daño moral, ¿no? Es muy interesante, bueno, es un razonamiento, creo que es válido, ¿no? ¿Cómo clasificamos cómo se clasifica el daño? El daño, según la doctrina y la jurisprudencia, al menos desde la jurisprudencia alemana, reconoce al daño patrimonial y extrapatrimonial como categorías que corresponde que nosotros desarrollemos. El daño patrimonial consiste en la lesión de derechos de naturaleza económica que debe ser reparada, ¿no? Nosotros imaginemos, en Santa Cruz se dio el caso, por ejemplo, de, del dueño de de un, de una vaca, si mal no estoy, de una vaca que, que ha provocado un accidente de tránsito e incluso un fallecimiento, ¿no? Y al final genera daños materiales. Los daños materiales son aquellos reparables en dinero, ¿no? La vida humana obviamente no tiene un valor, pero por ejemplo los daños en ese accidente de tránsito, los daños que sufre el automóvil terminan siendo daños que son avaluables en dinero y que se pueden calificar en montos de dinero, ¿no? Si un automóvil eh, termina dañado por un determinado hecho de tránsito, por un accidente, por un hecho dañoso, esto puede ser evaluado, ¿no? Por algún perito, algún especialista que pueda aclarar cuánto exactamente valen esas partes que que hubiesen sido dañadas, ¿no? Tenemos, a ver, como ejemplo podemos referir cualquier lesión. Como ejemplo de la responsabilidad de daño, podemos referir también al daño ambiental que pueden generar ciertas empresas, el daño que puedan generar también las empresas en mérito a las actividades que desempeñan, ¿no? Como el caso de, qué sé yo, de alimentos defectuosos, por ejemplo. Alimentos que tienen dentro de sí objetos extraños al alimento. Ustedes han debido ver, al menos en internet se ve el día de hoy, hay alimentos que tienen muchas veces por la falta de higiene, ratones, o que tienen por la falta de cuidado ciertos instrumentos que pueden ser incluso dañinos para la salud, ¿no? Qué sé yo, un pedazo de metal, por ejemplo, y al final esto puede llegar a generar daños, y el momento en que genera un daño, genera también un daño de naturaleza económica, porque ese momento se deben realizar también ciertos gastos médicos,
también para reparar, qué sé yo, algún objeto que hubiese sido dañado por otra persona, se debe realizar esto, ¿no? Si es que, a ver, si es que viene a cobrarte una deuda, un acreedor, y en ese, y bajo esa misión empieza a patear tu puerta hasta el punto de dañarla, se está generando pues una responsabilidad y un daño patrimonial también, ¿no? Muy aparte de que tú le debas, etcétera, existe ese daño. Además, nunca tenemos que olvidar, ya que ustedes están en esta noble carrera, nunca se tiene que olvidar que no se puede hacer justicia por mano propia, ¿no? No se puede hacer justicia por mano propia y debe prevalecer la razón. Y el derecho tiene que ser entendido o debería ser entendido como un medio racional para la solución de controversias. El daño patrimonial se divide a su vez en el daño emergente, que también es denominado damnum emergens, ¿no? Emergens. Es la pérdida que sobreviene en el patrimonio del sujeto afectado por el incumplimiento de un contrato o un acto ilícito. Lo que habíamos dicho, ¿no? Qué sé yo, el automóvil dañado, la puerta dañada, genera al final un menoscabo patrimonial, un menoscabo al patrimonio del sujeto. Pero además existe el lucro cesante, que vamos a ver en un momento. El daño emergente es una disminución, ¿no?, de la esfera patrimonial. Importa entonces un empobrecimiento, en términos más simples. El daño genera empobrecimiento, el daño emergente. El lucro cesante, por su lado, se va a referir a el no incremento en el patrimonio dañado, ¿ya? Entonces, el daño implica el empobrecimiento que genera, en primer lugar, de manera directa, qué sé yo, el momento en que qué sé yo, el caso del futbolista, ¿no? El futbolista que genera una lesión a otro en un torneo de barrio que están jugando entre amigos, tal vez, genera una lesión. En primer lugar, hay ciertos gastos patrimoniales, hay un empobrecimiento que genera, ¿no? Porque se tienen que realizar ciertos gastos, cierto transporte, se tienen que realizar gastos de transporte, gastos de salud. Dentro de los gastos de salud estarán pues los gastos para los exámenes médicos, para los medicamentos. Entonces ese es el daño emergente, ¿no? El daño directo que se va a generar. En el caso del automóvil que se choca con que choca con una cabeza de ganado, qué sé yo, termina pues generando obviamente un daño de carácter patrimonial. Si tú estás bajando en tu bicicleta, en una vía que es exclusiva para bicicletas, y una persona se sienta en medio de la vía generando que tú te salgas de la vía, te lesiones y además de lesionarte, pierdas tu bici, digamos, que es yo, en un barranco que está ahí cerca, terminas, en primer lugar hay un empobrecimiento, no solo por los gastos médicos que se deban realizar, ¿no?, sino también porque has perdido tu bicicleta y la bicicleta tiene un valor económicamente estimable, ¿no? Pero además, como decimos, hay un lucro cesante, el no incremento del patrimonio, lo que habíamos dicho hace un momento, pero además esas lesiones van a generar que ciertos ingresos que deberían haber, que deberían haber, que, que, deben, que deben suceder, que deberían acontecer, no acontezcan. ¿A qué nos referimos? El futbolista que ha sido pateado por su rival probablemente no vuelva a jugar durante, qué sé yo, 2 meses, 3 meses, según el caso, ¿no? Y al final, si era un futbolista al que le pagaban, en primer lugar, por jugar, entonces se tendrá que resarcir ese daño. Pero además, qué sé yo, tal vez él trabajaba en una barraca y esto requería de trabajo de carácter físico, por lo cual no puede trabajar
Entonces también existe en este caso, esto ingresa dentro del ítem, dentro de esto que nosotros decimos que es el lucro cesante. Entonces el lucro cesante responde a la pregunta de ¿cómo serían los acontecimientos si no hubiese sucedido el acto dañoso? Es la ganancia patrimonial neta que deja de percibir uno, ¿no? Si, por ejemplo, en el caso del señor que ha chocado con una vaca, bueno, es taxista, el mismo obviamente va a dejar de percibir, pues, por los daños realizados a su movilidad, ¿no? Entonces va a dejar de recibir ciertas ganancias patrimoniales que son estimables en dinero y que también forman parte del daño que puede llegar a ser resarcido. El daño emergente, entonces, es una pérdida real y efectiva. Y el lucro cesante, en cambio, es de momento una pérdida invisible. El momento en que se genera el daño no la vemos, pero sí se la puede llegar a estimar, ¿no? Tal cual nos dice Brandtau. Y para terminar, tenemos que señalar tenemos que referir a ciertas peculiaridades, ¿no? Ciertos daños patrimoniales que son considerados también por la doctrina y por el derecho anglosajón. También podemos mencionar como daños patrimoniales a la pérdida de chance, ¿ya? Implica la reparación de un daño que ha frustrado una posibilidad u oportunidad de obtener alguna ventaja patrimonial. La doctrina ha referido que esta debe tratarse de una posibilidad medida matemáticamente, no de cualquier posibilidad. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo me encuentro yendo en automóvil a dejar documentos para una licitación pública, ¿no? El Estado ha sacado una oferta, ¿no? Una licitación pública, que sería similar a una oferta, les explico, en la cual dice se necesitan barbijos, ¿no? Y yo tengo mi empresa, imaginemos, que es una empresa de barbijos, ¿no? Qué sorpresa. Y al final mi empresa pide, ¿no? El Estado, presenten sus ofertas para que yo, el Estado, termine seleccionando la calidad de sus productos y además termine revisando cuál se ajusta más a los gastos que yo puedo realizar como Estado, ¿no? Y yo estoy yendo en mi automóvil en mi automóvil el último día, ¿no? Bueno, o digamos el Estado lo abre simplemente por un día. Ejemplo, ¿no? Que no es así. No es así, pero ya lo van a ver en derecho administrativo. Pero supongamos, ¿no? Estoy yendo a dejar los papeles, mi oferta de la licitación, y al final se mete un caballo de, enfrente de mi auto repentinamente y, eh, y bueno, en un área que corresponde a la circulación de vehículos. En este caso, obviamente, vamos a estar y obviamente yo qué hago, ¿no? Trato de esquivar y al final voy y me choco contra una casa. En este caso, el hecho desencadenante, eso vamos a ver cuando veamos, ¿no? La causalidad, el nexo causal, el, el causante del daño, de todo el daño a la casa y el daño al automóvil, termina siendo el dueño del caballo, ¿no? Porque un caballo no tiene que estar ahí, para empezar. Y en segundo lugar, bueno, yo tenía una oportunidad, ¿no? Y resulta que ninguna empresa se había presentado a esa licitación. Y el Estado ha tenido que invitar a una empresa cualquiera, ¿no? ¿Qué ha pasado en este caso? Yo he perdido una chance segura o casi segura de percibir un monto de dinero, si se dan cuenta. Yo podía haber percibido dinero de esa licitación con el Estado. Sin embargo, no lo he hecho porque este caballo se ha interpuesto en mi camino, ¿no?
Nuestra jurisprudencia no establece como válido, bueno, no le ha dado validez, nunca se ha debatido esto, lamentablemente, creo, en nuestra jurisprudencia más alta al menos no hay registro de aquello. Dentro de la búsqueda que yo he podido realizar, ¿no? Para poder enseñarles, no he podido encontrar un caso en el que se reconozca esto de la pérdida de chance. Simplemente se toman en cuenta el daño emergente y el lucro cesante, ¿no? Pero nunca he visto hasta ahora, y revisando algunos autos supremos, es decir, la jurisprudencia, no he podido encontrar este aspecto, ¿no? Pero nada impide que el día que ustedes sean abogados puedan considerarlo, ¿no? Tal vez alguien diga, incluso yo ese día tenía que ir a tal lugar, pero obviamente también se tiene que probar, ¿no? Reiteremos que el daño tiene que ser probable según sus características. Entonces, esto a tomar en cuenta, ¿no? La pérdida de chance puede ser considerada un daño según la doctrina, pero tiene que ser una posibilidad medida matemáticamente, no cualquier posibilidad. En este caso sí se puede medir, ¿no? Mediante estadística, mediante cálculos de probabilidad. Y al final sí se podría. En el caso de esta licitación se puede establecer cuánto yo iba a ganar, ¿no? Es diferente a que yo diga, por ejemplo, a ver, vamos a dar otro ejemplo en el cual no exista la posibilidad, ¿no? Una posibilidad que se pueda mínimamente, que se pueda medir matemáticamente, no sé. Yo no puedo decir, por ejemplo, yo iba a ganar la lotería si es que esto no pasaba, ¿no? O sea, ¿cómo medimos eso matemáticamente? Pero si se puede medir matemáticamente esa chance que se tenía, podría llegar a suceder que forme la pérdida de chance una parte del daño, ¿no? Por otro lado, tenemos los punitive damages, ¿ya? Punitive damages, ¿no? Punitive damages. La indemnización punitiva. La indemnización punitiva es un concepto que se ha desarrollado en el derecho anglosajón. Tampoco es reconocida en nuestro código. Y bueno, pienso que tampoco puede ser reconocida bajo el principio que nadie puede enriquecerse a costa de otro, ¿no? Sin embargo, en el derecho anglosajón se admite esto. Implica un mecanismo por el cual se condena a pagar una indemnización que busca reparar la violación de derechos constitucionales de los ciudadanos. Entonces, al final se establece que se tiene que pagar un monto de dinero, una indemnización, pero ya no con la finalidad de compensar el daño que se ha generado, sino como una sanción que tiene como finalidad eh, ejemplarizar, ¿no? Es decir, establecer una sanción ejemplarizadora o ejemplar, ¿no? Demostrar a la sociedad que no se puede hacer eso. Ese tipo de actitudes dañinas que han generado estos punitive damages. Es por eso que alguna vez ustedes han debido ver en la tele, ¿no? Vamos a demandarlos por $1.000.000, por $2.000.000, ¿no? Cuando uno ve esto de las cortes estadounidenses, ¿no? Y es porque muchas veces, bueno, porque en el derecho anglosajón se reconoce a una indemnización que implica una sanción, es decir, que implica un símbolo, ¿no? Un acto simbólico, digamos así, en el cual se dice, miren, o sea, es como decir a la gente, miren, si ustedes incumplen esto de manera igual que lo ha hecho esta empresa, nosotros vamos a tener que cobrar de manera similar, ¿no? Y se establece no un monto que necesariamente vaya a retribuir o a compensar, sino más que va a ser tomado en cuenta como una sanción. Y eso es algo interesante, ¿no? Es una de las diferencias existentes entre los sistemas anglosajones y los sistemas occidentales, ¿no? De corte románico-germánico. Nosotros tenemos, bueno, nuestro derecho, el derecho europeo occidental,
y el derecho latinoamericano, que tiene esa influencia occidental, de Europa occidental, tiene una base muy formal en la ley, ¿ya? En la ley. Eso es algo que quiero que entiendan. Por eso es que se comprende que el derecho anglosajón obre de tal manera. Nosotros nos basamos, tenemos como principal fuente del derecho a la ley, en el caso de los ordenamientos jurídicos románico-germánicos y los que tienen esa influencia. Sin embargo, el derecho anglosajón tiene como principal fuente del derecho, es decir, como principal instrumento del cual emana el derecho, a principios, ¿ya? Principios establecidos en sus constituciones que en conjunto con la costumbre, aunque eso obviamente tienen igual sus críticos, tienen sus teóricos, algún día los van a estudiar también. De hecho, ya se los estudia. ¿Por qué? Porque nuestro derecho constitucional implica un híbrido de estos dos sistemas. Pero reitero, en el derecho anglosajón hay un poco más de uso de los principios que van a regir a una sociedad, y en base a eso es que los jueces terminan estableciendo, ¿no? Ciertas sanciones en ciertos casos específicos. Obviamente tienen también, ¿no?, su ley, pero tienen una forma peculiar de aplicar la misma. Entonces, reitero, en el caso del área civil, en nuestro sistema, en el sistema boliviano y en el sistema europeo occidental, no se busca necesariamente, bueno, no se busca una sanción. Si bien se condena a alguien a que pague los daños y perjuicios, eso no es una sanción. Eso no es ¿cómo diríamos? No es, bueno, has incumplido, por tanto tienes que pagar esto como una multa, ¿no? No, es una reparación, un resarcimiento del daño que ha generado cierta conducta. Habiendo completado esto del daño patrimonial, nos queda revisar el daño extrapatrimonial, que vamos a revisar en nuestra siguiente clase.